Lo que pasó en España es un ejemplo paradigmático. El triunfo del Frente Popular en 1936 y las tímidas reformas de izquierda que intentaron desarrollar, una modesta reforma agraria y algún pequeño avance hacia la laicidad del Estado, fueron suficientes para desencadenar un golpe de Estado, 3 años de guerra civil y 40 años de dictadura militar. El golpe de Estado contó con el apoyo expreso del fascismo italiano y del nazismo alemán, pero también con la connivencia de las potencias europeas que permanecieron impasibles. Países como Francia e Inglaterra, contrarios a cualquier programa de izquierdas en España y temerosos de que la ola de transformaciones pudiera extenderse, abandonaron a la democracia española a su suerte. Durante 40 años se impuso un régimen totalitario que causó miles de torturados, muertos y desaparecidos, que todavía hoy siguen reclamando la restitución de su memoria. La democracia no fue finalmente restablecida hasta que no se consideró que la ciudadanía ya había sido convenientemente educada. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. El ejemplo de Irán es ilustrativo por la claridad de lo ocurrido. En 1951, Mossadegh fue elegido primer ministro de Irán. Fue el primer presidente democráticamente electo de la historia de ese país. Durante su mandato, se propuso que el pueblo iraní disfrutara de los beneficios económicos del petróleo. Este intento de nacionalización fue suficiente para desatar las iras del gobierno estadounidense. El resultado fue un bloqueo, un golpe de Estado y una matanza organizados por la CIA en 1953. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. En 1944, Juan José Arévalo ganó las elecciones en Guatemala e intentó sacar adelante un código del trabajo que legalizaba los sindicatos. La United Fruit Company financió durante su mandato 32 intentos de golpe de Estado. En 1951 ganó las elecciones presidenciales Jacobo Arbenz, con un 65% de los votos. Esta vez, en 1954, Estados Unidos invadió Guatemala. Eisenhower declaró, 9 años después, «Tuvimos que deshacernos de un gobierno comunista que había asumido el poder». La historia de Guatemala en adelante es suficientemente conocida. Represión, terror y genocidio. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las... Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. William Quinter, un antiguo mando de la CIA, declara en Pensilvania: si el Partido Comunista Indonesio es capaz de mantener su existencia legal, es posible que Indonesia sea el primer país del sudeste asiático que sea tomado por un gobierno comunista de base popular y legalmente elegido. No son deslices retóricos ocasionales, es la norma misma. Cuando los comunistas ganan legalmente las elecciones, no es que las ganen, es que toman el país. En estos momentos,
Suharto gobernaba Indonesia con mano de hierro y en 1948 había reprimido muy duramente una reforma agraria apoyada por el Partido Comunista, causando 36.000 muertos. Pero la mera amenaza de que ganara legalmente el Partido Comunista llevó a Estados Unidos a imponer un bloqueo y organizar el golpe de Estado del general Suharto, 1965. Según la CIA, murieron 250.000 personas. Según Amnistía Internacional, bastantes más de 1 millón. João Goulart gana las elecciones en 1961. Era un anticomunista declarado, pero inmediatamente la CIA informó a Kennedy de que pretendía subir el salario mínimo oficial, lo que le hacía sospechoso de ultraizquierdismo. Durante los años 1961 a 63, Estados Unidos bloqueó Brasil y aumentó la ayuda militar al ejército golpista, hasta el golpe de Estado de 1964. La historia es conocida. Bajo el gobierno de Allende, Chile vivía un esperanzador ciclo de afirmación democrática y de recuperación de la soberanía nacional. Pero como ha escrito Eduardo Galeano, las instituciones democráticas en América Latina habían sido hechas para funcionar contra la verdadera democracia y no por ella. Hay que advertir, sin embargo, que el golpe de Pinochet venía con retraso. 9 días después de la investidura de Allende, el director de la CIA recibía instrucciones de Nixon para derribar el nuevo gobierno, fuese como fuese. Desestabilización, propaganda, paros patronales, actos de terrorismo y articulación de grupos de extrema derecha fueron algunas de las tareas desempeñadas por la CIA en Chile durante el mandato de Allende. Mientras esto ocurría, el Congreso boicoteaba sistemáticamente todas las acciones de gobierno. Los señores diputados que rechazan la proposición les pueden levantar la mano. Por cierto, que ellos rechazan que nosotros usemos las leyes que ellos tuvieron en sus manos y que las emplearon contra el pueblo. Cuando nosotros lo hacemos para defender el gobierno legítimo y el avance de los trabajadores, nace entonces la actitud de resistencia de estos sectores que tienen todas las garantías, repito, de la realidad que vive nuestro país. En junio de 1973, un intento de golpe de Estado fracasa. Ellos han desarrollado toda una campaña en estos días. Continúan con su campaña orientada a señalar que se trata, en el caso del gobierno popular, de un gobierno ilegítimo. Yo quiero preguntarle al señor Víctor García Garcela, ¿cuál es la opinión del Partido Nacional acerca de los hechos del 29 de junio? Del tancazo que culminara con la muerte de más de 20 personas inocentes. Yo quiero preguntarle cuál es su opinión. Este es un delito político. Este es un atentado en contra de nuestro pueblo. El más grave atentado precisamente contra la democracia y el régimen constitucional que ellos dicen defender de la boca para afuera. Buenas noches, señores telespectadores. Como ustedes pueden ver y han oído, el joven estudiante me ha emplazado a mí diciéndome que soy sedicioso. Oigan, pero mírenlo a él y mírenme a mí. Miren esa vida y miren la mía.
Yo no sé cómo no se han caído las cámaras de vergüenza. Tras estos hechos, el pueblo chileno reclama a Allende disolver el Congreso, que ha permanecido impasible ante la intentona golpista, y pide armas para defenderse de lo que todo el mundo espera que ocurra tarde o temprano. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos y tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. Pero tienen que entender cuál es la real posición de este gobierno. No voy porque sería absurdo cerrar el Congreso. No lo voy a hacer. Allende nunca cerró el Congreso. Su revolución legal y democrática terminó pocos meses después con el golpe de Estado de Pinochet. Más de 3.000 chilenos fueron asesinados o desaparecidos, miles de ellos encarcelados y torturados. Mucho más tarde, tras 16 años de dictadura, Pinochet dio de nuevo paso a la democracia, pero advirtiendo que solo aceptaría el resultado electoral si no ganaba una opción de izquierdas. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no. Chile ya había aprendido la lección.